Saludamos a todos los que nos van a ver por este video. En esta cuarta noche profética hay una palabra de parte de Dios para nosotros bajo el lema: tu propósito es mayor que tu proceso, o tu proceso no se va a comparar con el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Lo tiene ahí? Gloria a Dios. Rápido, rápido, rápido. Quiero que usted lea conmigo. Dice así: Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Le había hecho una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o reinarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Le dijo: he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le respondió y dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Amén. Señor, esta es tu palabra. Haga menguar mi carne, tu Espíritu Santo esté hablando en esta noche para la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, para hablar acerca del lema al cual nosotros pusimos para esta noche, para la cuarta noche profética, que habla acerca de que tu proceso no se compara con tu propósito, tenemos que hablar de algo que vaya en el mismo lineamiento del lema. Para eso utilizamos esta palabra, la de Génesis capítulo 37, con la historia de José. ¿Por qué? Porque José es la típica persona que me enseña a mí que el proceso el proceso, por más grande que sea, no se compara con el propósito realmente. Mire que él tenía 17 años y tuvo un primer sueño. El primer sueño fue que él soñaba que ataban manojos de espigas y el manojo de él estaba parado y los otros manojos se inclinaban. Sus hermanos ya empezaron a decir: ¿cómo que este es mejor que nosotros? ¿Qué quiere decir que nosotros no vamos a inclinar ante él? ¿Qué quiere decir que nosotros vamos a servirle a él? Ya empezaron a entrar en duda, ya como que las cosas, encima que ellos estaban enojados con él porque su padre lo amaba más. Ahora con todo esto, peor todavía. Se complicó un poquito más la historia cuando tuvo otro sueño. Y el otro sueño decía que el sol y la luna más 11 estrellas se inclinaban ante él. Sus hermanos se enojaron, pero dice que su padre meditaba en eso. Usted conoce la historia. Jacob es el mismo Jacob que lo llamaron de engañador, el hermano de Esaú, el que vio el poder sobrenatural de parte de Dios, el que no se quedó solamente con la mano puesta en Esaú cuando quería salir el primero. Jacob era la persona que todos llamaban de engañador. Es más, cuando escuchamos la palabra Jacob, lo primero que se nos viene a la cabeza es hablar de traición. Y déjeme decirle que no fue así. Por mucho tiempo hemos escuchado que Jacob fue un traicionero. Es más, la palabra Jacob significa traición.
Pero no fue determinado Jacob como traicionero desde nacimiento porque él iba a traicionar a su hermano. No, lo que pasó fue que Esaú vendió su primogenitura. Él no le robó nada. Porque aquel que desecha lo que Dios tiene para su vida, viene otro y lo agarra. Ahora, José era hijo de Jacob. Jacob conoció el poder de Dios. Jacob peleó con el ángel. Él sabía que era un propósito. Entonces, para que se pueda entender lo que estoy diciendo, nosotros debemos entender que había un propósito en la historia. Y debemos entender que en tu vida también hay un propósito. Es por eso que te pasa lo que te pasa. Hay gente que vive sin propósito. ¿Usted sabía que hay gente que vive sin propósito? ¿Son los famosos? Vivo porque el aire es gratis. ¿Y vos qué haces de tu vida? La del pez, nada. Hay gente así, pero hay otra gente como vos y como yo, que se levanta todos los días y desde el primer momento que abre los ojos ya tiene una lucha, una prueba. Una lucha, una prueba, una dificultad. Tiene que tomar decisiones. Uy, ¿ahora qué voy a hacer? Esa persona, ¿por qué a usted le pasa lo que le pasa? Porque es la típica persona que Dios quiere empezar a hacer algo distinto. No es en vano lo que te sucede. No es por casualidad que te pasan estas cosas. Es que te suceden las cosas porque tienes un propósito. Yo decía hace rato, decime cuán grande es tu problema para que te diga cuán grande va a ser tu bendición. ¿Por qué? Porque para llegar a la bendición primero hay que pasar por un proceso. Pero para tener un proceso primero tiene que tener... No, tiene que tener un propósito para que haya un proceso. Si no, no va a tener proceso. Usted ya vio esas personas que viven porque viven nada más, respiran porque, bueno, porque el aire es gratis. No sé hasta cuándo, pero bueno. Lo curioso de todo esto es que nadie estaba entendiendo nada, ni José entendía, pero su padre, que conocía quién era Dios, meditaba en la situación que estaba pasando. Dice la Biblia que sus hermanos fueron a seguir cuidando las ovejas. José volvió donde estaba su padre. Su padre le mandó a ver qué estaban haciendo ellos. José salió con su túnica de colores a ver qué es lo que hacían sus hermanos para traerle la información a su padre. ¿Era una oreja? No. Lo que pasa que José y Jacob cuidaban lo que tenían. Hay veces que la gente cuando ve esta situación te llama, vos aquí, vos sos la oreja. Oh, me estás mirando para contar todo, Ojo, aquí. Es la típica, esto pasa mucho en la construcción. Los operarios están ahí, todos hablando, comiendo. Y hay uno que viene siempre y dice, vamos muchachos, vamos a trabajar. Ya está la oreja. Así pasaba con José. José iba y cada vez que sus hermanos no estaban haciendo las cosas, ya venían metidos. Ah, claro, ya viene la oreja ahí para que le vaya a contar a nuestro padre. Y nos peguen una reprendida. Pero dice que cuando José estaba llegando al lugar donde estaban sus hermanos, lo primero que sintió uno de ellos fue, a este hay que cortarlo de raíz, hay que matarlo. Mire cómo su hermano de sangre estaba diciendo, para que se terminen nuestros problemas hay que matarlo a este. Fuerte, ¿no? ¿Cómo será el odio que le tenían, que lo querían matar? Y ahí comienza el proceso en la vida de José. Yo dije que José tenía un propósito, pero ahora estaba por pasar el peor de los tiempos. El tiempo del proceso. Decirle que está a tu lado, ¿sabe cuál es el peor de los tiempos? Cuando empieza el proceso. Lo veían que José venía de allá, al toque lo identificaron, ¿sabe por qué? Por la ropa que él se ponía. Allá viene José, no, ¿qué va a venir? Mirá, ahí veo un montón de colores, ahí viene. ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando venga este pícaro, lo vamos a matar. Se acaba el problema. Y uno de sus hermanos, Rubén, dice la Biblia, que dice, pero pará, ¿y nuestro hermano cómo va a terminar la situación así? No se puede, ¿no? Es ilógico esto. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos, lo tiramos a una cisterna y que quede ahí para que escarmiente. Primer proceso de José, la cisterna.
Lo tiraron a José ahí. Rubén salió a hacer algunas cosas, pero cuando él estaba por regresar, dice la Biblia que pasaron los amalecitas y José fue vendido. Segundo proceso, José fue vendido. En el primer proceso de José, él estaba en la cisterna. ¿Cuántos se acuerdan lo que estuvieron con nosotros cavando cuando estaba el hermano Mariano dentro del pozo? Hermano, alguien que está en la cisterna, que no tiene los anillos, por ejemplo, que nosotros pusimos. Si la tierra tiene pedacitos de roca, la roca puede caer en la cabeza. ¿Qué hizo mi hermano Mariano? Se puso un casco. Pero no cualquier casco, usó un balde de casco. Usted se ríe, yo también me reía, pero cuando yo vi en un momento se desprendió un terrón así. Y fue, pegó aquí, y fue directo así. Parecía que le tiró con una onda, hermano. Imagínense, 4 metros abajo. Y cuando pega el terrón en la cabeza, estar en la cisterna implica que pueden caer cosas de arriba. Y si uno no tiene una protección, hasta puede morir. El primer proceso que José pasó fue estar en la cisterna. Él no se escapó de la muerte en el primer momento, a pesar de que sus hermanos querían matarle. Él estaba en la cisterna. Pero si tiraban una piedra de arriba, podía pegar en la cabeza y lo podía matar. O sea que el proceso de él fue el primero, casi murió, hasta que lo vendieron. El segundo proceso fue ser vendido. Cuando los amalecitas lo compran a él por 20 monedas de plata, los hermanos estaban diciendo, mira, yo te lo vendo como esclavo, pero vos sos dueño de hacer lo que vos quieras. No se escapó del primer proceso todavía. ¿Por qué? Porque los amalecitas podían matarlo. Total, ahora él le pertenecía a ellos. Pero cuando miraron la fisonomía y se dieron cuenta al toque que él era inteligente, dijeron, nosotros lo compramos por 20, pero lo podemos vender por 2000. Los amalecitas eran los famosos compra y venta de aquel tiempo. Compra heladera vieja, patrona. ¿Usted sabía que ellos te dan 30 pesos por una batería y van y la venden a 500, 400? Así es el negocio. Te damos 30 pesos por el kilo de plomo, lo venden a 150. Ese es el negocio. Los amalecitas también lo miraron, 20 monedas de plata. Listo, lo podemos vender hasta por 2000. Salió de la cisterna, se escapó de la muerte, pero ahora él estaba con los ojos abiertos sin saber qué era lo que iba a pasar. Y lo llevaron. Cuando vino Rubén, su hermano, y dijo, ¿dónde está José? Y lo vendimos. ¿Cómo van a hacer eso? Pero si ya escarmentó, ¿por qué lo vendieron? Porque, ¿y ahora qué le vamos a decir a papá? Encima que el viejo ya se está poniendo viejo. Aguantar esta situación. ¿Y qué hacemos? Y bueno, mira, antes que nosotros lo vendimos, ya le cortamos un pedazo de la túnica. Hagamos algo. Matemos un cordero. Cordero no se puede. Bueno, matemos un cabrito. Listo. Llenamos de sangre el pedazo de tela y le llevamos a nuestro padre. Le decimos, bueno, mira, ¿sabe qué? La fiera del monte se han venido para acá. No lo hemos podido salvar y aquí tenemos, creo que esto le pertenece a él. En pocas palabras, estaban queriendo hacer desaparecer la prueba del delito. O querían desviar el enfoque de lo que estaba sucediendo. Fueron e hicieron como ellos habían sentido en el corazón. ¿Saben qué? Casi se muere Jacob. Porque no solamente que estaba viejo, sino que él amaba a José. Porque José era el último, en teoría, de los hijos de él. Se entristeció de una forma que no comía, no bebía. Dicen los que saben, cuentan los historiadores, que Jacob solía pararse en las primeras horas de la mañana y a veces hasta las últimas horas de la tarde, cuando ya estaba la oración. Se solía parar en las colinas y mirar si no veía a su hijo, viendo o sintiendo de que en algún momento él iba a aparecer, porque no creía que había muerto. Pero como los días se iban pasando y todo se iba pasando, al último terminó hasta aceptando que José se había muerto. Luego de salir de la cisterna, José fue vendido y ahora fue llevado a Egipto. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de todo esto? Que en medio de todo proceso Dios siempre está actuando.
Decirle que está a tu lado, en medio de todo proceso, Dios siempre actúa. ¿Sabe por qué? Porque mientras José estaba pasando el proceso de la cisterna, en Egipto estaba pasando un proceso también. ¿Sabe cuál? Había una pelea interna. En Egipto había una guerra. Los egipcios estaban peleando contra los hicsos. Los hicsos eran sí que se puede decir una tribu o era una comunidad que a donde se metían ellos cambiaban la realidad de aquel lugar. Y conocemos por la historia que Egipto en aquel momento estaba dividido en dos: Egipto del norte y Egipto del sur. Cuando los hicsos entraron débil a Faraón. ¿Sabe qué hicieron? Lo desterraron. Y los hicsos tomaron la posición del Faraón. ¿Qué pasó ahí? Cuando José estaba en el proceso de ir a Egipto, aquí Dios ya estaba haciendo algo. Diga conmigo, Dios estaba haciendo algo. Dios estaba haciendo algo. Cuando José llegó a Egipto, después de unos días de caminata, después de haber pasado por algunos lugares, dice que ahí llegó a aquel lugar un tal Potifar. Potifar era un egipcio, pero era un egipcio hicso. ¿Qué hizo Potifar? ¿Por qué? Porque escuche bien lo que voy a decir, un egipcio común, tradicional, era alguien que cada vez que compraba esclavo, era solamente para hacerlo trabajar y trabajar y trabajar. No había como un egipcio que es sangre pura haga algo por alguien si no era egipcio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Potifar pasó mirando a quién iba a comprar porque necesitaba a algunos que trabajen en la casa. Cuando pasó así, miró a José, se acercó, lo miró y dijo: esta es la persona que yo necesito. ¿Cuánto vale? Vale 5,000 monedas de plata. Pará. Quizás José le dice: pero me compraste por 20, ¿cómo que me vas a vender 5,000? Quizás el que lo vendía estaba diciendo: mira esto, inteligente, capaz, no tiene ningún problema. Fíjate la cara, no tiene rasguño, no tiene cicatriz, es perfecto lo que vos necesitas. Potifar lo compró como un esclavo, lo llevó a su casa. Del momento que José puso el pie en la casa de Potifar, todo empezó a cambiar. Dios hasta estaba con él. La Biblia dice que Dios, todo lo que José hacía, lo prosperaba. ¿Y sabe qué? Prosperaba la casa de Potifar también. O sea que en medio de todo el problema, Dios estaba haciendo algo, hermano Claudio. En medio de toda la situación, Dios estaba haciendo algo. ¿Qué te quiero decir con esto? Quizás José hasta ese momento no se estaba dando cuenta, como te pasa a vos o como me pasó a mí muchas veces. Dios está haciendo cosas por nosotros, pero estamos viendo el problema. Quizás todavía estamos en la etapa de la cisterna, a donde estamos mirando si alguien nos va a pegar, estamos mirando si alguien nos va a matar. Quizás ya pasamos a la etapa donde fuimos vendidos. Quizás la misma gente que vive con vos, tu entorno, te ha vendido, te ha señalado, te ha criticado. Vos estás viendo ese problema, pero no estás viendo que Dios ya está actuando en vos. Entonces, cuando él estaba ahí, empezó a ver que la prosperidad de Dios nunca se había detenido en la vida de él. ¿Cómo será que Dios estaba haciendo algo en la vida de José que Potifar le dijo: ¿sabe qué? De hoy en más no vas a ser un esclavo, vos vas a ser el amo de llaves, el mayordomo. Toma, después de mí en esta casa y de mi esposa, vos sos la autoridad. Quizás José ahí pensó diciendo: bueno, por fin, Diosito, bonita, papá, mira que mis hermanos me quisieron matar, vine caminando no sé cuántos kilómetros, fui vendido, no sabía qué me iba a pasar, no sabía qué es lo que me iba a suceder. Ahora, bueno, por fin, ahora estoy bien. Pero, Dios mío, pero las personas que tienen propósito siempre van a ser procesadas. ¿Sabe por qué? Porque parecía que todo estaba bien, como te pasa a vos y como me pasa a mí. Venimos de una lucha, venimos de un problema, venimos de un proceso, salimos de eso y entramos en otro. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito. ¿Se acuerda cuando yo hablé al principio que el padre de José meditaba en lo que había pasado? Jacob sabía que José era una persona de propósito, sus hermanos no. Quizás hasta ese momento ni José sabía que él tenía un propósito. Y ahí se presentó la esposa de Potifar. Lo miró José y dijo: wow, este chavo
estaba para comerlo con la mano, como el pollo. Y lo empezó a buscar de una y otra forma. ¿Para qué? Para hacerlo caer. José tenía principio, diga conmigo, José tenía principio. Ahora hacemos un paréntesis ahí. ¿Qué haría usted? A ver, dígame, no, perdón, no me diga, piénselo nomás. Usted viene de problema en problema. De repente aparece una situación que te va a sacar del problema. José, ¿sabe qué podía haber pensado? Como muchos de los que estamos aquí. Ella es la esposa de Potifar, tiene poder. Si yo me arrimo con ella, si yo hago algo que ella me pide, yo voy a estar mejor todavía. Pero José tenía, diga conmigo, José tenía principios. Usted tiene principios, yo tengo principios. ¿Sabe qué nos enseña José? Que puede ser que uno puede acceder a un montón de cosas, pero si tienes principios, puede ser que las cosas estén de mal en peor. Usted no se va a vender. Usted no va a desistir, usted no se va a meter en esa situación que no le corresponde. Él de dolido podía verse no solamente acostado con la esposa de Potifar, podía haber dicho, bueno, ya que Dios me ha desamparado, me voy, hago lo que quiero, hago como yo quiero, porque Dios se ha olvidado de mí. ¿Cuántas veces nosotros pensamos eso? Diciendo, ¿sabe qué? No aguanto más nada. Esta vida no es para mí, voy a dejar la iglesia, voy a dejar a Dios, no me importa que Él haga, total, Él no hizo nada por mí, yo tampoco voy a hacer nada por Él, ya me cansé, ya no quiero saber nada, hago lo que yo quiero. José podía haber dicho lo mismo, pero ¿sabe qué? Él dijo, no, yo temo a Dios y temo a mi Señor. Lo que él estaba diciendo, ¿sabe qué era? Mira, yo tengo un principio, Dios, escuche bien lo que voy a decir, Dios, por más de que parecía que lo había abandonado, él estaba diciendo, Dios es mi Dios. Y yo le voy a respetar a él. Y segundo, voy a respetar a Potifar. ¿Por qué? Porque Potifar confió en mí. El tipo tenía principios. Hoy nosotros los principios le pegamos una patada hacia lejos. Total, si las cosas no se dan como nosotros queremos, buscamos de hacer lo que yo quiera ahora. Ah, no va a ser como yo digo. Bueno, listo, entonces voy a hacer como yo quiero. Total, nadie se va a dar cuenta. Yo hago lo que yo quiero. Lo intentó 1, 2, 3, 5, 20 veces. No pudo la mujer de Potifar. ¿Sabe cómo terminó la historia? Ya no podía seducirlo. Entonces se le abalanzó. Mira, ¿sabe qué? Si hoy vos no estás conmigo haciendo eso, no sé qué va a pasar, pero de hoy no te salvas. Y fue y lo quiso tocar y todo. Y él queriendo escapar, dice que ella le toma la ropa. Y él cuando iba escapando se le quitó lo que tenía por encima. Quedó con el torso desnudo, con la ropa en la mano. Mientras José huyó, llegó Potifar y se puso a llorar. Ay, mi amor, no sabe lo que ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Ese hebreo maldito que has traído me ha querido violar. ¿Cómo? Se ha aprovechado de tu esposa. Una mujer que jamás te puso los cuernos. Jamás te ha engañado. No sé qué vas a hacer con él. Me ha deshonrado. Si era un egipcio 100% sangre pura, ¿sabe qué iba a pasar? José iba a ir a la horca, hermano. José lo iban a despedazar, le iban a tirar porque como los perros, pero como era hizo. ¿Sabe dónde fue para José? A la cárcel. Tercer proceso de José, cárcel. Quizás él podía haber dicho, pero yo no hice nada. No tenía derecho a réplica. Lo que su amo decía, así tenía que ser. No tenía cómo defenderse, no pudo defenderse. Es por eso que a veces te suceden cosas que vos no puedes defenderte. Es más, por más de que te quiera defender, no hace falta que te defienda. Porque aunque todo esté mal, Dios todavía está trabajando en esa situación. Cuando estaba en la casa de Potifar, quizás José dijo, gracias Señor, ¿sabe qué? Te pasas, solo más. Pero ahora estaba preso. Él podía haber dicho, ¿sabe qué? Vos no sirves para nada. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Estamos en una situación mala, estamos enojados. Venimos aquí, estamos bien, oh, gloria a Dios, aleluya. Pero volvemos de nuevo al problema, Dios, te pasa ya, no sé qué.
Volvemos a salir, Dios, gloria a Dios, volvemos al problema. Así somos nosotros, así también era José, pero él tenía principios. Principios inquebrantables. Cuando José estaba preso, pasó mucho tiempo preso. Es más, 5 días es una barbaridad para estar encerrado, hermano. Una vez me enfermé, 2 días estuve en cama, 3 días en cama. Parecía que me faltaba el aire, y eso que estaba en casa. Pues abría la puerta, salía al comedor, ibas al baño, daba la vuelta ahí, salía al patio y te sentías ahogado. Imagínate, entre 4 paredes. Él podía verse enloquecido ahí adentro, gritando, diciendo, pero yo no le hice nada a esa mujer. Él no dijo nada. Quizás sí se le cruzó por la cabeza, porque era un ser humano, como vos y como yo. Se le cruzó por la cabeza un montón de cosas. De repente aparecieron el panadero y el copero del faraón. Y cuando estaban ahí, ¿quién sos vos? Yo soy el copero, y vos soy el panadero. ¿Y qué hacen aquí? No, bueno, nos equivocamos en el trabajo y estamos aquí. Se acostaron a dormir, al otro día se levantaron. El copero estaba renegando. ¿Qué te pasa? No, tuve un sueño y no sé qué hacer. Cuéntame el sueño. Y él le dijo, no, yo soñé que hacía esto y esto, y así, así. Y cuando iba haciendo así, y le dijo, yo tengo la interpretación, en 3 días vos vas a salir de aquí. Y vas a volver a trabajar para Faraón. ¿En serio? En 3 días vos salís de aquí. No, pero en 3 días recuperas tu trabajo. Porque el sueño dice así, así, así. Fue donde estaba el panadero. Y el panadero renegando también, porque también había soñado. Dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, tuve un sueño y la verdad que me está atormentando. Cuéntale a él le interpreta los sueños. No, que vení, yo te voy a llevar. Y le empieza a contar. Y dice, yo veía un pan que crecía así, y una canasta en la cabeza, y venían los aves. José lo miró y le dijo, tengo una interpretación de tu sueño. En 3 días vos vas a salir, pero para morir. No, ya veo que esto no es así, Cuando le dijo al copero, cuando salgas de este lugar, háblale a Faraón de mí. Sí. Ok. Porque en el proceso de la cárcel, adentro, todos somos amigos, pero cuando sale uno, se olvida de que está adentro. Así mucha gente hay aquí en esta noche. Parece que está dentro de la cárcel. Le hace favores o le hizo favores a todo el mundo, pero cuando vos necesitas no hay nadie que te dé una mano. Ay, ¿no tienes un poquito de aceite? Ya voy a comprar, te voy a devolver. 10 veces te pueden pedir, 2 botellas, se te cuenta que le diste. No tengo, así un poquito de aceite me falta para fritar el ajito, para hacer cosas. No tengo. Me mandan, decirle que no tengo nada. Antes que le digo, ya están cerrando la puerta en la cara, hermano. Y ahí voy, sí, pero claro, ahora como tiene, se olvidó de nosotros. Y ahí entra todo, y lo mismo que vos pasa. Yo paso a veces también. Porque en el tercer proceso, que es el proceso de la cárcel, parece que hasta estamos solos. Parece que nadie va a hacer nada por nosotros. Aún lo que nosotros le decimos, de todo lo ayudamos 1000 veces. Y capaz que todavía lo sigue ayudando a usted y le da la espalda igual, lo mismo, sigue pasando. Diga conmigo, el tercer proceso. Es el proceso que te lleva a pensar que todo lo que hiciste fue en vano. Salió el copero, fue a trabajar de nuevo, ni se acordó de José. José seguía preso. José tenía un propósito, pero el proceso estaba siendo más fuerte que él. ¿Usted cree que José en ese momento no le reclamó alguna vez a Dios? Yo creo que sí le reclamó. La Biblia no especifica 100%. Pero si José tiene el pensamiento mío, le va a reclamar. Por lo menos en la oración le va a reclamar, como hoy yo le reclamaba en la oración al Señor. Los que escucharon el audio hoy se dieron cuenta que yo oraba reclamando, Señor, yo reclamo por esto, por aquello. Todo lo que has prometido lo tienes que hacer. Quizá el reclamo de José fue de otra forma. Señor, pero vos me diste este sueño, ¿qué hago aquí yo?
Nací como una promesa, mi madre no podía quedar embarazada. Soy un milagro, soy una promesa, ¿por qué estoy aquí? Quizás le dijo así, no sé. Hasta que llegó un momento, diga conmigo, hasta que llegó un momento, que el propósito se puso más fuerte que el proceso. ¿Sabe por qué? Porque un día Faraón se levantó mal, con dolor de cabeza. ¿Y quién estaba ahí? El copero. Le llevó el vino y Faraón le dijo, no quiero. Pero se siente bien. No me siento bien. ¿Qué le pasa? Tuve unos sueños y me están atormentando. Yo me imagino la cara del copero así. José, es la típica reacción que tiene gente que un día le solucionaste un problema y que ahora necesita que vuelva a solucionar el problema, pero nunca te pagó, se olvidó de pagarte, se olvidó de reconocerte. Fulano de tal, usted rompió el auto, el hermano Daniel, ¡ah! Cierto que no terminé de pagar el hermano. Se rompió la puerta, el hermano Chucky. Ay, no le compré los electrodos que le usé. Tal cosa, fulano. ¡Ah! Y ahí le dijo, ¿sabe qué? Cuando yo estaba en la cárcel, hubo un joven hebreo que interpretó el sueño, tanto mío como el de panadero. Y fue así tal cual como él dijo. Vete a traerlo. No, yo no. Bueno, mándame a alguien que ande por ahí cerca, necesito que me lo traigan. Adivine quién andaba cerca. Potifar. Aquí está Potifar. Bueno, Potifar, mira, dice que está preso, no sé por qué, no, ni quiero saber tampoco, pero quiero que lo vaya a buscar de la cárcel. Diga conmigo, cuando el propósito es grande, diga conmigo, los que estuvieron de mala manera en tu proceso, te van a tener que ir a buscar. ¿Sabe qué te quiero decir con esto? Que lo que quizá hoy usted está mal o viene estando mal hace un tiempo. Y hay gente que te está señalando y te está criticando. Bien hecho, eso le pasa por esto, eso le pasa por aquello. En los próximos días esa misma gente te va a tener que buscar. ¿Sabe por qué? Porque algo Dios va a empezar a hacer. Algo Dios tiene que empezar a hacer. Tu propósito es más grande que tu proceso. Así como le pasó a José. Y ahí José renegando y ya no sé qué voy a hacer cuando... José. Sí. ¿Quién es? Ven. ¿Quién es? Soy yo, Potifar. Potifar. ¿Qué vienes a hacer? Vengo a sacarte de este lugar. Hay agua caliente, hay ropa nueva. Báñate, cámbiate. Faraón te manda a llamar. José, sin entender nada, se asió, se presentó a este Faraón. Y Faraón le dijo, ¿sabe qué? Estoy con la cabeza desarmada. ¿Qué le pasa? Tuve un sueño. ¿Cuál fue el sueño? Y le dijo, yo soñé que había 7 vacas gordas que caminaban muy gordas, bien bonitas, que caminaban pasteando, pero de repente se levantaron 7 vacas flacas, monstruosas, y fueron comiendo a las vacas buenas. Y necesito saber qué es eso. Pero también después de terminar de soñar eso, soñé 7 espigas de trigo, muy buenas, grandes, con todo lo mejor. Y de repente soñé que esas 7 fueron consumidas por 7 espigas, 7 manojos de espiga también, de trigo, que estaban resecas y fueron y las contagiaron y se perdió todo. Y no me deja vivir, no me deja vivir. ¿Usted cree que José tuvo el sueño rápido? ¿Y la interpretación del sueño rápido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe qué? José podía haber dicho, mira, me sacó de aquí, me podía decir cualquier cosa, pero José era temeroso y dijo, ¿sabe qué? ¿Me permite un ratito? Voy a contactarme con el que hace la revelación de los sueños, porque yo no soy nadie. Se fue a un lugar apartado, Señor, dame
la contestación para este sueño. Y automáticamente Dios le reveló cuáles eran las cosas. Se presentó ante Faraón y le dijo: las vacas gordas que usted vio son 7 años de providencia que va a tener la tierra. Son 7 años de sobreabundancia. Las otras vacas flacas simbolizan 7 años de que va a haber sequía, de que va a haber esto, va a haber aquello. El trigo, los siete mismos años de que estamos hablando del trigo, ¿sabe para qué? Para que usted lo junte, lo guarde, lo ponga en un lugar específico. ¿Para qué? Para que cuando vengan los 7 años de sequía, usted tenga carne y tenga trigo. Pero ¿y cómo es eso? Usted tiene que buscar una persona que sea leal, una persona idónea para hacer el trabajo. ¿Listo? Muy bien, gracias. Fue para donde estaban, a ver, fulano, sultano, este no. No, este sirve para otra cosa. A ver, mengano, no. Ok, tampoco. Oh, no. Tampoco. Llámamelo fulano. No. Mengano, no. Juancito, no. Pedrito, no. ¿Qué vamos a hacer? No tengo a nadie. Y ahí estaba Josecito parado. ¿Sabe qué? De todo lo que yo tengo no he encontrado ninguno que tenga la capacidad de hacerlo. Pero veo que tú tienes la capacidad de hacerlo. ¿Cómo? Yo quiero que vos estés armando todo, la logística. Vas a quedar después de mí, vas a ser el segundo en este lugar. Nadie va a tomar una decisión que se realice que no sea vos o que no sea yo. El proceso se estaba terminando para cumplirse el propósito. El proceso estaba teniendo un fin para que arranque el propósito a vivir en la vida de José. Yo no sé si usted se dio cuenta de lo que estoy hablando, pero lo que estoy queriendo decir es lo siguiente. Quizás pasaste por el proceso de la cisterna, pasaste por el proceso de que has sido vendido, pasaste por el proceso de haber sido encarcelado. Ese proceso ya se está terminando y viene el tiempo del cumplimiento. Se cumple el propósito y empiezas a vivir el propósito. Se termina el proceso y empiezas a vivir el propósito. Puede ser que hasta hace mucho tiempo atrás usted pensaba que lo que le sucedía era porque Dios era malo o porque usted tenía que terminar así. No. Te vengo a decir algo. El propósito que Dios te hizo nacer en esta tierra está terminando su proceso para que se empiece a cumplir de una forma indeterminada hacia tu vida. El propósito que Dios ha puesto en tu vida es tan grande que no ha habido propósito que te ha detenido. El propósito que hay dentro de tu vida, no ha habido proceso que te haya frenado para que usted pueda llegar a aquel lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Se está terminando el proceso de la cárcel para empezar a vivir el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que los próximos días todo lo que te sucedió fue por algo, para algo. ¿Y qué quiere decir eso, Nico? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que los próximos días Dios te saca de ese pozo, Dios te saca de esa situación que estaba mala. ¿Para qué? Para ponerte en el lugar de honra. A donde otros no pudieron llegar, vamos a llegar. El tiempo del proceso se está terminando para empezar a vivir el tiempo del propósito. Hay alguien que tenga propósito aquí en esta noche. Si usted tiene propósito, prepárese, porque va a vivir algo grande de Dios. Ahora viene lo mejor, no se siente porque mire, ya ve así 10:30, Dios mío. Deme 5 minutos, por favor, me da 5 minutos, hermano Paula. 5 minutos, me da 5 minutos, 5 minutos. 20 más, ya tengo 5, 10, 15 más 20. Vamos a hacer vigilia hoy. No, 5 minutos nada más. 5 minutos. Escuche. José empezó a trabajar. Mire que José, cuando salió de su tierra, él era 100% hebreo, ¿bien? Hebreo no es una raza, ¿bien? Hebreo es un título. Hebreo es la persona que va de aquí para allá, siempre moviéndose. Eso quiere decir hebreo. Él era israelita, hijo de Israel, ¿bien? Escuche esto. Cuando José entró a trabajar para Faraón, no podía trabajar a alguien que no se parezca a un egipcio. Entonces el corte de pelo de él empezó a ser diferente. La forma que se empezó era igual que un egipcio. Escuche bien, era igual que un egipcio. Y él ahí trabajando, sirviendo, trabajando, sirviendo, trabajando, sirviendo. Cuando vino la escasez, ¿sabe quiénes fueron los que vinieron a comprar trigo? ¿Ah? Los... José estaba arriba,
sentado. Los hermanos estaban abajo. Al principio, cuando empezó el proceso, José estaba abajo en la cisterna y los hermanos estaban arriba. Escuche. Cuando José estaba en la cisterna, José lo miraba a los hermanos así. Pero cuando se cumplió el propósito, los hermanos lo miraban a José así. En un primer momento, cuando José los vio, que los reconoció al toque, le dijo: nosotros no le vamos a vender nada. ¿Sabe qué hicieron ellos? Se postraron, por favor. O sea, ya se cumplió el primer propósito o el primer sueño. Que las espigas se iban a rendir ante él y la de él estaba parada. Pero José, como estaba enojado, todavía no estaba viendo el cumplimiento. José estaba enojado, todavía no estaba viendo el cumplimiento. La gente estaba ahí, pero él, como estaba enojado, no le vamos a vender nada. Por favor, por favor. ¿Quiénes son ustedes? Venimos de muchos kilómetros allá a comprar un poco de trigo. Mira, tenemos oro, tenemos plata, venimos trayendo esto. Por favor, algo. Buscó las mil y una formas de hacerlos doler, porque todavía estaba resentido. Hasta que llegó un momento que le dijo: ¿cuántos son ustedes? Somos nosotros y nuestro hermano menor. En aquel tiempo él era el hermano menor. ¿Cómo? El hermano menor. Ajá. Bueno, vayan y tráiganos. No. ¿Por qué? Porque mi padre se va a morir si lo traen. Él empezó a sentir que le estaban mintiendo de todas formas. Cuando le preguntaron: ¿cómo se llama tu hermano? Él le dijo: mi hermano menor se llama Benjamín. ¿Benjamín? Sí, se llama Benjamín. Bueno, vayan a traerlo, ¿no? Quedamos nosotros presos. Hagan lo que quieran, no, por favor, eso no. Resumidas cuentas, Dios estaba cumpliendo el propósito. Como yo dije al principio, haciendo un paréntesis aquí, antes de terminar, José empezó con un proceso fuerte. Salió de ese proceso para entrar en otro. Casi murió. Lo vendieron. Fue a parar a la cárcel. Pero ahora estaba siendo gobernador de Egipto. En ese lapso que él estaba en la cisterna, Dios estaba peleando allá para que un gobernador Ixo gobierne todo Egipto y él pudiera estar en el lugar que le correspondía. Vuelvo a repetirte, si era un egipcio 100% egipcio o de sangre 100% egipcia, José jamás podría estar en ese lugar. O sea que el milagro fue doble. ¿Por qué? Porque primero se tenía que cumplir lo que él había soñado. Y segundo, escucha hermano, Dios tuvo que mover las piezas para que él pueda estar en ese lugar. Puede ser que tu milagro está difícil. Puede ser que tu milagro está complicado. Puede ser que lo que tú necesitas está bien, pero bien complicado. El primer milagro que yo te quiero profetizar esta noche es el siguiente. El primero es que Dios te hace terminar el proceso. Y el segundo, que Dios ya movió todas las personas para que vos puedas estar en el lugar de bendición. Dios ya se está moviendo para que vos puedas estar en el lugar que te corresponde. Dios se está moviendo para que vos puedas estar en el lugar que siempre tuviste que estar. Puede ser que Dios cambie las cosas, cambie de gobernador, cambie de intendente, cambie de jefe en el lugar donde vos estás trabajando. ¿Sabes para qué? Para que Dios te ponga en el lugar que siempre tuviste que estar. No mires el problema, no mires el proceso, empieza a mirar tu propósito, porque Dios te está sacando de ese proceso para hacerte vivir un eterno propósito. Y el propósito es que vos seas bendecido, el propósito es que vos seas prosperado, el propósito de Dios es que vos te levantes, que nunca más estés en el suelo. Pero ¿qué pasa? Nosotros todavía nos quedamos en el proceso. Miramos el problema, deja de mirar el problema y empieza a mirar el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Hay alguien aquí en esta noche que se va a levantar. Yo siento que hay alguien que Dios va a empezar a usar. Yo siento que Dios va a empezar a hacer cosas grandes en alguien. Hay alguien aquí. Yo quiero que levante la mano. Escuche bien. Llegó un determinado momento que José no aguantó más. Se presentó ante sus hermanos, se sacó lo que tenían puesto en la cabeza y le dijo: ¿sabe qué?
Yo quiero presentarme ante ustedes. ¿Saben quién soy yo? No sabemos quién eres. Yo soy José. No puede ser. Mi hermano José ya se murió. No. José no murió. José está aquí vivito y coleando. Aquí está al frente tuyo. Pero ¿y qué pasó? ¿Cuánto? Mira, perdóname lo que hicimos. No hay perdón de nada. Vayan y díganle a nuestros padres que venga a este lugar, porque hay una tierra que fluye leche y miel, en la cual ustedes van a poder vivir. Te quiero decir algo. Quizás tu proceso, escuche bien, tu proceso quizás fue de mal en peor, pero cuando se termina el proceso y llega el propósito, hay algo de Dios que va a derramar cosas poderosas para ti, para tu casa, para tu familia. Quizás hay muchos que te critican ahora, quizás hay muchos que se alegran cuando te va mal, pero cuando llegues al cumplimiento de la promesa, la gente que te señalaba, te criticaba, que se burlaba de ti, va a tener que venir corriendo al lugar a donde Dios te está llevando, porque ese lugar es un lugar de honra, ese lugar es un lugar de honra, ese lugar es un lugar privilegiado. Cuarta noche profética. La palabra profética para ti en esta noche es esta. Se está terminando el proceso. Se está terminando el proceso. Se está terminando el proceso. Y está llegando el cumplimiento del propósito. Hay alguien que tiene propósito aquí en esta noche. Escuche bien. Yo voy a soltar algo. Usted tiene que recibir esto, hermano. Cuando yo diga el tiempo de tu proceso se terminó, usted va a decir amén. Pero el tiempo de tu propósito ha llegado. Usted va a decir recibo en el nombre de Jesús. Amén. Esto es para el que cree, hermano. Decirle que está a tu lado. ¿Cómo está tu proceso? Se puso imposible, decirle se puso imposible. Porque hoy te presento un Dios de lo imposible, decirle. Hoy te presento un Dios de lo imposible. Hoy Dios va a hacer lo imposible posible, decirle. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto cree? ¿Cuánto cree? ¿Cuánto cree? Llegó el tiempo. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? Los vecinos tuyos se van a tener que acostumbrar viendo un guerrero que se levanta, a una guerrera que se levanta. Cuando yo hablo de esto, estoy diciendo que aunque muchos no han creído, van a tener que creer. No por lo que tú hablas, sino por lo que tú vas a hacer. Los que no creyeron en ti van a volver a creer. Los que dejaron de creer volverán a creer. Los que nunca han creído tendrán que creer. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios está haciendo es poderoso. Hay alguien que es gente de propósito aquí. Hay gente de propósito aquí. Levante su mano y diga conmigo: hoy yo entendí que mi propósito es mayor a mi proceso. Diga: de hoy en adelante nunca más voy a volver a ser el mismo, voy a volver a ser la misma, voy a volver a quedarme de brazos cruzados. Diga: hoy me levanto porque mi proceso se está terminando y mi propósito está a punto de cumplirse. Mi propósito está a punto de cumplirse. Levante la mano arriba y profetice unos 4 o 5. Espere, antes que profetice, ¿usted más o menos sabe dónde queda su casa? Señale para su casa. Porque hay gente que no vive solamente usted en su casa, hay gente que es del entorno y vive ahí. Y si no vive ahí, hay vecinos que están viviendo ahí, que quizás dejaron de creer en el evangelio porque miraron a alguien y le hicieron daño. Pero ¿sabe por qué te estoy diciendo esto? Porque en los próximos días Dios te va a usar tanto que aquellos que dejaron de creer en Dios van a volver a creer por ti. Amén. Ore, vamos, diga: Señor, a donde apunta mi mano está mi casa. Diga: hoy yo entendí que mi propósito es más grande el proceso. Es por eso que profetizo que en mi casa habrá alimento, que en mi casa no va a faltar nada. Diga: en mi casa yo voy a ser bendecido. Diga: mi barrio va a ser bendecido, mi cuadra va a ser bendecida, porque tú vas a hacer algo en mi vida que cambiará la realidad de esta tierra. Ahora sí, escuche, ahora sí, antes que usted aplauda, señale 4 o 5 personas, y así con eso vamos a estar terminando. Saliendo de su lugar, va a señalar con dedo profético y le va a decir: prepárate, porque el mejor tiempo está por venirse. Vamos, escuche. Suelte por lo menos unas 5 profecías mínimo. Ay, hermano.
hermano que viene con él, ni habla, sé que voy a profetizar. Saca lo que hay adentro tuyo, porque el enemigo hasta ahora, hasta eso te ha querido hacer creer, que no puedes hablar, que no puedes decir nada, que no vas a decir, nunca vas a hacer nada. Eso fue en tiempos antiguos. ¿Sabe por qué? Porque hoy usted es una nueva criatura. Hoy usted entendió que Dios tiene cosas grandes y que Él va a hacer cosas grandes. Por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, reciba la bendición. Por el Hijo, perdón, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, reciba la bendición. Escuche, terminamos y usted va a salir a profetizar los 4 o 5. Pero va a profetizar, hermano. Déjense usar por Dios. Porque antes el enemigo te decía que no servías. Hoy vos sirves. Antes el enemigo te decía que no eras nadie. Hoy vos sos alguien en Cristo Jesús. Amén. 1 por el Padre, 2 por el Hijo y 3 por el Espíritu Santo. Reciba la bendición. Profetice, vamos, salga de su lugar. Profetice los 4 o 5 y ponga que ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Diga así, ya viene la recompensa. Ya viene tu recompensa. Tu propósito es grande. Tu proceso también fue grande, pero el propósito es más todavía. Aleluya, Dios te bendiga. Acuérdate de la palabra que fue soltada en esta noche. Tu propósito es más grande que tu proceso. Que Dios bendiga a todos aquellos que van a estar mirando este video. Prepárate, Dios está acomodando todas las cosas y Él te va a bendecir. Que Dios te bendiga mucho.